Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandro Gil y nos vamos a meter de lleno en la capacitación de táctica y estrategia. En esta clase, en la clase de hoy, vamos a hablar de qué es la táctica, vamos a desglosar por un lado qué es la táctica, qué es la estrategia y qué es el sistema. ¿Sí? Siempre recordando que la técnica es la condición natural con la que nace cada jugador para desempeñarse en algún lugar oportuno de la cancha y a su vez poder dar lo mejor de sí. Entonces ya tenemos la definición de técnica, que es la condición natural con la que nace cada jugador, porque a veces cuando hablamos de técnica, táctica y estrategia, tenemos que ir separando para después comprender que es todo uno. Ahí vamos a la primera parte. Vamos a hablar precisamente, ¿sí? Vamos a pasar a la primera parte ya ahí un ratito. La táctica, la estrategia y el sistema. Puede definirse como, tenemos dos opciones, la combinación inteligente de los recursos motrices de forma individual y colectiva para solucionar las situaciones de juego de forma actual que surgiesen de la misma actividad competitiva, o también puede definirse como la totalidad de las acciones individuales y colectivas de los jugadores de equipo, organizadas y coordinadas racionalmente y de una forma unitaria en los límites de los reglamentos del juego y de la técnica deportiva, siempre con el fin de obtener la victoria. Vamos a preparar la táctica, la estrategia, de manera organizada y coordinada racionalmente para que todo sea uno dentro de los límites del reglamento de juego, porque siempre se trabaja dentro de esos límites, con el fin de obtener la victoria. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque es importante. ¿Cuál es el objetivo siempre? Siempre es el de ir a obtener la victoria, de tener una mejoría no solo a nivel individual, sino también colectiva. ¿Sí? Por eso habla al principio de los recursos motrices. Los recursos motrices son los recursos que tenemos nosotros adentro de cada uno que tienen nuestros jugadores. Entonces, de manera individual y a su vez colectiva, solucionamos los problemas de juego de la misma actividad, pero también nos ordenamos y nos organizamos racionalmente de manera unitaria, dentro de los límites, obviamente, del reglamento, para obtener la victoria. ¿Sí? Ahora que vemos ahí la definición, vamos a pasar ya a los objetivos de la táctica. ¿Cuáles son los objetivos de la táctica? Los objetivos de la táctica pueden ser varios, pero vamos a enumerar algunos acá precisamente para ir de a poco desglosando, ¿sí? Cada una de las, precisamente, de todas las que estamos llevando ¿eh? Para poder obtener una mejor definición de cada una y comprender palabra por palabra para después, por supuesto, sí, ya meterlo de lleno en cuando vayamos avanzando clase a clase en cada una de los contenidos. Los objetivos de la táctica. Pusimos uno, adquirir destrezas tácticas mediante la aplicación de las reglas, conceptos y principios, logrando una aplicación práctica adecuada durante la competencia. ¿Sí? Podemos adquirir destrezas tácticas mediante la aplicación de las reglas. ¿Eh? ¿Cuáles serían las tácticas? Perfecto. Una parte es esa, ¿sí? El objetivo es esa. Conceptos, principios, logrando una aplicación práctica adecuada durante la competencia. Después tenemos otra, que otro de los objetivos es obtener capacidades tácticas a partir de la utilización de las aptitudes físicas, psíquicas, técnicas del propio jugador y adecuarlas a las diferentes situaciones que se representan en el juego. ¿Eh? También lo mismo, pero esta vez ya vamos a lo físico, psíquico y técnico. ¿Sí? Lo físico, lo psíquico y lo técnico y la adecuamos. Es uno de los objetivos también de la táctica. Otro de los objetivos, desarrollar experiencias prácticas similares a la competencia dentro de la complejidad que se plantea en el entrenamiento, de tal forma que el jugador adquiera sus propias experiencias, que se complementarán con indicaciones adicionales del entrenador. ¿Sí? Vamos a la práctica, llevamos la táctica a la práctica, sí. ¿La desarrollamos? Sí, de manera similar
con ejercicios globales y mixtos, sí. Bien. ¿Por qué? Porque eso tiene una complejidad que lo vamos a plantear exclusivamente en el entrenamiento, dependiendo del partido. Dependiendo del partido, puede ir cambiando, sí. Tiene que ir cambiando. Y eso es el libreto de cada uno. Nosotros lo que estamos acá en este caso es desglosando palabra por palabra, pero a veces se aconseja que sí, a veces se aconseja que no, depende, como decimos nosotros, nadie tiene el libro de las victorias, el libro de la verdad, la última palabra. Entonces, podemos dar unas ideas, unos tópicos que medianamente vayan por ese camino, pero eso no quita de que se pueda repetir, ¿sí? Se puede repetir, pero a su vez también se pueda cambiar. O sea, nada es ahí como librado al azar, todo tiene que estar ensayado, por eso hablamos siempre de que el jugador adquiera sus propias experiencias, que es lo mejor. A su vez el entrenador obviamente complementa con indicaciones adicionales. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos hablando de los objetivos, ¿sí? Y después, bueno, a través del entrenamiento y competición, utilizar el razonamiento táctico. Nosotros como entrenadores y entrenadoras tenemos que utilizar ese razonamiento táctico aplicando la deducción durante el transcurso de las acciones de juego sobre las intenciones del compañero y del rival. Porque a veces nosotros podemos preparar una táctica y sucedieron un montón de cuestiones que nos obliga a cambiarla dentro del partido mismo. Nos obliga a cambiar, no siempre el objetivo que es buscar la victoria, sino que hablamos de ya sea hacer algunos retoques, recurrir a algunas circunstancias que por eso siempre hay que tener un plan A, B, C, D, si se puede la mayor cantidad de planes posibles, porque cuanto mayor variedad tenemos los entrenadores y las entrenadoras, es cuando vamos a tener más herramientas para solucionar los problemas mucho más rápido. Si nosotros no tenemos tantas herramientas, si las herramientas a su vez no están capacitadas o no son las ideales para llevar adelante ciertos, como decimos nosotros, eh, ciertas acciones de complejidad, porque no dejan de ser acciones de complejidad, lamentablemente no vamos a poder brindar respuesta a la situación. Entonces nosotros como entrenadores y entrenadoras tenemos que estar capacitados y capacitadas para darle respuesta a la complejidad de la situación. Por eso, precisamente, vamos a palabra por palabra, situación por situación, para después llevarlo a todo en uno, que todo sea uno solo, la táctica, la estrategia y los sistemas de entrenamiento. Pero con respecto a eso, lo que quiero dejar en claro es que nosotros, partido a partido, podemos ir variando, pero variando en base a la función siempre de mejorar y con objetivos claros. Por sobre todas las cosas tiene que haber objetivos claros, porque yo puedo ser un perfecto estratega, un perfecto tacticista, un entrenador tacticista, un entrenador estratega o lo que fuese, pero si yo no tengo las herramientas, a su vez, para poder superar las complejidades que me da el juego, lamentablemente no voy a poder estar, como decimos nosotros, a la altura de las circunstancias. Entonces, yo me puedo querer algo, pero tengo que ver con qué herramientas cuento. Por lo pronto, acabamos con los objetivos, ¿sí? Con los objetivos que nosotros consideramos. Por supuesto que hay más, obviamente, pero la idea es precisamente mirarlos, clasificarlos, ¿sí? Saber cuáles son, y ahora vamos a la clasificación, como hablábamos recién, clasificación de la táctica. Tenemos la táctica individual, la individual de cada jugador o jugadora. ¿Qué es la táctica individual? Son todas las acciones de ataque y defensa que realiza un solo jugador o jugadora en la competencia. ¿Cuáles son esas acciones? Las acciones de táctica individual tenemos en dos partes, la ofensiva y la defensiva. La ofensiva, centrar, desmarcarse, apoyar un cambio de juego, pueden llegar a ser algunas, ¿no? Obviamente, centrar, desmarcarse, buscar los espacios, ¿sí? Estamos buscando acciones tácticas en ataque, en ofensiva, ganar espacios, dejarle más tiempo de resolución mediante la llevada de la marca. Nos llevamos la marca, ¿sí? Es una buena posibilidad. Sí, ¿por qué? Porque el que tiene la pelota puede decidir, a su vez pueden venir dos jugadores más o un jugador más, recibir apoyo
Entonces, al llevarnos la marca es una acción individual táctica ofensiva, donde nosotros, si lo entrenamos bien, lo ensayamos bien, se puede llegar a sacar mucho beneficio de esa situación. Después tenemos las acciones tácticas individuales de manera defensiva. ¿Sí? Bueno, pierdo el balón, retrocedo, eh, llevo hacia los costados, demorar, marcar, cubrir la zona, barrerse, etcétera. Cuando a veces también perdemos el balón, la idea es recuperarlo lo más rápido posible, pero en caso que no se pueda, retrocedemos de manera ordenada, coordinada, de manera adecuada, ¿sí? Cubriendo los espacios, viéndonos que ninguna jugadora, ningún jugador nos gane las espaldas, nos lleve, como decimos nosotros, a hacer el juego que ellos quieren, sino que se puede perder la pelota, sí, por supuesto, pero tenemos que estar ahí, como decimos, ¿sí? Al pie del cañón para recuperarla de la mejor manera posible, volver a reutilizar el juego, ¿sí? A reorganizar el juego y, por supuesto, saber las posiciones de cada uno y volver a tomar los lugares. Hablamos de tomar los lugares de la táctica posicional. Es muy similar a la anterior, sin embargo, esta varía de acuerdo a la posición de cada jugador dentro del sistema de juego. ¿Sí? Va variando dependiendo las posiciones que tenemos. La posición en el campo exige tareas adicionales y posibilidades tácticas específicas a cada jugador o jugadora. Estas se manifiestan tanto ofensiva como defensivamente. Por ejemplo, las acciones de cobertura serían funciones tácticas de la posición en defensa. Y una acción de desmarque, de ruptura, como hablábamos recién, es parte y es propia de un delantero o de una delantera. Entonces, nosotros cuando hablamos de vayamos a hacer una cobertura porque alguien se ha ido con el balón hacia adelante o ha ido a cabecear, o lo que fuese, tenemos que hacer una cobertura de posición porque, por lo que sea, nosotros también hablamos de defensa, de táctica posicional defensiva. Y una acción de desmarque, cuando hablábamos recién, tenemos que romper una defensa o tenemos que abrir algún cerrojo y tenemos que buscar huecos y también llevándonos las marcas para que el que tiene la pelota tenga más posibilidades, ya sea que le dejamos libre un remate al arco o le dejamos la posibilidad de abrir el juego para los costados, es propia de delanteros. Por eso la táctica posicional y la táctica individual son similares, pero una depende mucho de la posición de cada jugador dentro de ese sistema de juego. Porque dentro del sistema de juego lo que va a hacer este jugador o esta jugadora es llevar adelante las individualidades, pero depende de donde esté claramente parada dentro de la cancha, ¿no? ¿Cuál es la clasificación de la táctica? Bien, tenemos, como habíamos hablado, la individual, ¿sí? Anteriormente la posicional, y ahora vamos a la grupal y colectiva, que son dos cosas completamente distintas. Seguimos con la clasificación de la táctica, pero ahora vamos a grupal y colectiva. La grupal son las acciones que realizan dos o más jugadores de equipo sin que se llegue a involucrar la totalidad del equipo, es decir, a los 11 jugadores o jugadoras. Ejemplos, bueno, una pared, una triangulación, movimientos de la línea defensiva, etcétera, ¿sí? 2, 3, 4. Un circuito de juego, ¿sí? Algo sencillo, algo básico. Vamos rotando la pelota en línea, los volantes van llegando hacia el área contraria con mucho pase y recepción, ¿sí? Tratando de buscar que los delanteros busquen los espacios. Estamos hablando de una táctica grupal. Entonces vamos llevando el fútbol en bloque. Primero la pasó la defensa, esta defensa a su vez se la dio a los volantes, los creativos, los costados, los carrileros o los extremos, o como quieran llamarlo. Buenísimo, van también, pero no están involucrados todos. Estuvieron involucrados anteriormente, pero una parte. En esta no. En esta una triangulación, más de 3, 4 no. ¿Sí? Táctica colectiva. Son todas acciones tácticas que se realizan en conjunto de la totalidad del equipo. Por ejemplo, la marcación zonal, el juego en bloque, lo que hablamos recién, pero sin ir de aparte, es la realización del pressing. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el pressing es todo el equipo, si queremos. Es la mayoría de los jugadores. A veces cuando le cedemos la pelota al rival y el rival se viene y le damos medio campo, para mí, desde mi punto de vista,
es un poco riesgoso, porque le estamos dando la pelota y el campo al rival. No quiere decir que después nos salgamos del contraataque o lo que fuese. Es una percepción mía, una opinión mía. Para mí, al rival no hay que darle la pelota, no hay que dejarle la pelota la mayor cantidad de tiempo posible. Mi equipo, la idea de mi equipo obviamente es defenderse con la pelota y si la pierde, tratar de recuperarla lo más posible. La pelota es una sola y la vamos a querer todos. Si yo se la doy al rival y le doy mucho tiempo, tiene que ser por algún objetivo específico, ¿sí? Que recupere aire, que estamos bien parados atrás, pero bueno, ganamos 3-4-0, bueno, entonces regulamos un poco. Pero la idea precisamente es que este equipo esté todo el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible con la pelota y juegue siempre con la pelota al piso. Es una idea mía, ¿no? Obviamente. Después cada uno tiene su libro, se no, mira, yo se la doy al rival porque después en 3 cuartos de cancha mía se la quito y salgo para adelante o lo que fuese y bueno, y vamos con eso. Pero lamentablemente a veces no siempre salen bien esas cosas de darle la pelota al rival. ¿Eh? Después tenemos la clasificación de la táctica del partido, que tiene que ver con las acciones de ataque y defensa específicos para un juego determinado, tomando en cuenta principalmente el rival a enfrentar, así como aspectos de condición de local o de visita, dimensiones del terreno de juego, tipo de competición, otras. Tiene que ver con las acciones de ataque y defensa específicos para un juego determinado. ¿Sí? Estas son las tácticas que vamos a utilizar en este partido. ¿Eh? ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque a veces vamos de visitante, de local se juega de una manera. Puede pasar que el equipo juegue los dos de local o visitante de la misma manera. Sí, puede pasar. Está bueno también. Cada uno con su libro. Por eso dicen, no, mira, la verdad que este terreno es más chiquito, así que, o este campo de juego es un poquito más pequeño que el que jugamos la semana pasada, o tenemos una semana más larga, o tuvimos lesionado, o lo que fuese. Sigue la táctica del partido, si el partido vamos a enfrentar, ¿sí? Tiene que ver con las acciones de ataque y defensa para ese partido determinadamente. Y después está la táctica fija, que tiene que ver con todas las acciones planificadas previo a ese partido, o a algún partido especial también, o a varios, y que tiene lugar al equipo al momento de iniciar el juego, ¿sí? Luego de una sanción cobrada por el cuerpo arbitral. Por ejemplo, sacamos un lateral, ¿eh? Sacamos del medio. ¿Cómo salimos cuando sacamos del medio? Hay un córner, un tiro libre. ¿Se puede decir que son la mayoría de las pelotas paradas? Sí. ¿Hay una táctica fija a la hora de las pelotas paradas? Sí. ¿Es importante tenerla? Sí. ¿Se puede trabajar? Sí, se tiene que trabajar porque tiene que ver con las situaciones previo al partido y a su vez, ¿eh? Una vez que inicia. ¿Sí? Después, ¿cuáles son los métodos de enseñanza? ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que tenemos los entrenadores a la hora de mostrar la táctica y la estrategia? ¿Sí? Tenemos una de las maneras, hay varias, pero vamos a explicarlas, vamos a tratar de explicarlas todas. Tenemos la uno, que es una de las más aconsejables, que es la explicación teórica en la pizarra. El entrenador explica el sistema de juego a utilizar y los diferentes movimientos del propio equipo y del rival. ¿Sí? Siempre tratemos de no avasallar a los jugadores y a las jugadoras con, como decimos nosotros, con un montón de información, con un montón de cosas, con estas cosas. Tratemos de ser simples, directos, concretos, precisos, no más de 3, 4 cosas para que entiendan el jugador, más lo ensayado. Esto estamos hablando siempre previo, ¿no? Al partido. Y después, bueno, para luego ir línea por línea y terminar con los posibles movimientos tácticos individuales. ¿Sí? Es importante la elección del sistema que se va a emplear y sus posibles variantes. Por eso cuando hablamos de la pizarra, siempre tratar de que no sean todas líneas, todo, porque después el jugador o la jugadora se pierde, y más si hablaron por allá atrás y fue muy larga la charla. Tratemos de ser comunicativos, precisos, que la comunicación sea fluida, sea rápida, sea, como decimos nosotros, muy clara, muy elocuente, muy convincente y que por sobre todas las cosas los entrenadores y las entrenadoras, para tener la confianza del jugador o la jugadora, tenemos que leer el juego antes y ya saber lo que va a pasar para avisarle que puede pasar eso y este jugador confía. Entonces, o esta jugadora confía. Entonces, si nosotros tenemos una lectura de juego acertada, previa y medianamente decimos que puede llegar a suceder eso y sucede con respecto al equipo rival y con el nuestro también, estos jugadores van a tomar más confianza y van a estar más
como decimos nosotros, más aferrados a la idea del entrenador o la entrenadora. Entonces, lo vamos a ayudar muchísimo si las cosas eh, funcionan como nosotros podemos llegar a visualizar de manera previa ese partido. Tengamos siempre en mente esto, que es importante poder visualizar ese partido, a ver cómo va a ser el partido mañana, como una película que ya vimos ahí, al otro día nos levantamos, vamos al equipo, y mira, va a pasar esto. Entonces, es como una película que nosotros ya vemos, ¿sí? Pero tenemos que estar como muy, pero muy, muy atentos a esa película. Puede pasar que no, pero tratemos de que ¿eh? No se nos escapen los detalles, seamos medianamente detallistas y a su vez no tan detallistas, pero recordemos que hay cosas que los detalles pueden marcar un antes y un después en los partidos, entonces estemos también atentos a eso, ¿sí? No me refiero tan obsesivo, pero no dejarlos de lado, claramente, ¿sí? Siempre tener un equilibrio y por sobre todas las cosas, siempre visualizar las cosas que pueden llegar a suceder. Eso nos va a dar el conocimiento, eso nos puede llegar a dar el conocimiento empírico o conocimiento también, como decimos nosotros, eh, parte del bagaje que nosotros vayamos teniendo partido a partido. O equipos que ya jugamos, pero tratemos de ir al punto, al objetivo, que es de que el jugador salga de manera convencida con estas cosas. Porque el jugador, primero tengo que estar convencido yo, convencida de que esto funciona, y después ir de manera elocuente por sobre el jugador o la jugadora y apuntar con todo. Entonces, ¿cuáles son los métodos de enseñanza? Recién vimos la pizarra. Ahora vamos a las evoluciones tácticas. Es la explicación y aplicación teórico-práctico de los movimientos del sistema sin oposición de adversarios o bien de forma pasiva para mecanizar sus movimientos. Se le da la colocación de jugadores puestos por el movimiento sobre el campo de juego poniendo a la práctica la exposición. ¿Sí? Hecha la pizarra sin oposición y las indicaciones del DT, se aplica el ensayo de determinadas salidas con balón en posesión según el sistema, en tanto el equipo contrario trabaja de forma pasiva. ¿Sí? Sería como un ensayo. Paramos 22 jugadores, ¿sí? 11 y 11, los 11 míos son los que van saliendo para conocer, empaparse un poco de los movimientos y de cómo va a ir evolucionando esa táctica. ¿Sí? Para que ya sepan dónde van. Los otros obviamente van a venir a apretar, pero sin sacarnos la pelota, ¿sí? A movimientos, a movimientos. ¿Sí? Lo que quiero lograr, lo voy a lograr dentro del campo de juego, pero con un ensayo. Siempre, por lo general, se hacen uno o dos ensayos de estos a la semana para que los jugadores se vayan adaptando y familiarizándose con la táctica. ¿Sí? Es una evolución táctica, entonces se van familiarizando las posiciones, quién le puede llegar a salir, si el equipo juega de alguna manera, el equipo rival, ¿no? ¿Quién le puede, quién le puede llegar a ganar la espalda? Un montón de cuestiones que tienen que ver con lo táctico para ese partido y además para que se vayan familiarizando. Y después está el partido aplicado arreglado. Es un tipo de partido en el que se puede jugar 11 contra 11, pero se introducen reglas, así como referencias visuales diversas. Se utiliza para trabajar el sistema táctico buscando reforzar aquellos aspectos defensivos u ofensivos seleccionados. ¿Sí? Lo que yo quiero trabajar, lo voy trabajando porque ya está arreglado porque hay reglas. Las normas o reglas que se apliquen en cada uno de los partidos dependerá del esquema táctico planteado en la pizarra. De modo que los jugadores realizarán una práctica de lo que se ejecutará más o menos acertado en un partido real. Ya vamos al partido, ya no es un ensayo, sino que es un partido, ¿sí? Con estas reglas que vamos poniendo, dividimos el terreno de juego en sectores, podemos obligar a jugar en un sector a 2 toques, excluir por un minuto, por unos minutos a un jugador, podemos hacer un montón de cosas para que se vayan familiarizando. A su vez, los jugadores van teniendo herramientas también para solucionar las complejidades que se le puede llegar a dar en el juego. Entonces, se van familiarizando no solo con el sistema, sino con los compañeros, sino con los medios de juego, con los métodos, con cómo el entrenador o la entrenadora va imponiendo su idea, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque son situaciones que el jugador va ensayando, practicando, entrenando, pero a su vez se va familiarizando de los objetivos que tiene
y las ideas que tiene ese entrenador o ese entrenador. Nosotros tenemos ideas, nosotros pueden ocurrirse un montón de cosas, pero el jugador es quien las ejecuta o la jugadora es quien las ejecuta. Entonces, es a ellos a quien tenemos que llevar a convencer y a, como decimos, que transporten al papel lo que nosotros en la cancha, lo que nosotros queremos que esto suceda. Si nosotros no estamos bien del todo con la idea, seguros, es mejor a veces no llevarla porque puede causar problemas, pero estamos seguros, estamos convencidos y tenemos los argumentos, démosles para adelante y vayamos siempre tratando de encontrar las herramientas, porque a veces tenemos la idea, estamos convencidos, pero no tenemos los elementos. Entonces, cuando no tenemos los elementos, vemos hasta dónde podemos llegar con los elementos que tenemos para esa idea. Tampoco es idea de forjar, ¿sí? Por una cuestión nuestra, que tenemos que jugar de una manera cuando no tenemos los intérpretes. Entonces, siempre adaptémonos también a lo que el jugador o la jugadora tenemos. Esto es importantísimo. Y después, bueno, tenemos los análisis de videos, se utiliza para observar los diferentes movimientos que adecuadamente hacen los jugadores. Bueno, así como obviamente también los trabaja el rival. Se observan los movimientos erróneos, las equivocaciones. Y con base a lo que podemos ver nosotros, más lo que nos muestra el video, podemos hacer correcciones necesarias. Hay entrenadores y entrenadoras que termina el partido, hacen bajar al videoanalista, abren la computadora en el vestuario y dicen, mira, se equivocaron por acá, en el vestuario. Mira, se equivocaron por acá, te equivocaste por acá, mira cómo te dan la espalda. El videoanalista tiene que ser rápido, editar rápido, bajar, ya tener, aunque sea ahí un pendrive con algunas jugadas, ¿sí? Porque esto es rápido, entonces es un sistema que recién está ingresando en los vestuarios, no en todos lados, obviamente, pero los que tienen la oportunidad de hacerlo, a veces algunos entrenadores lo hacen bajar al videoanalista, abren la computadora en el vestuario, se juntan con los que quieren hablar y hacen 3 o 4 situaciones, ¿sí? Y después tenemos las actividades lúdicas, se busca la asimilación de ideas y movimientos de manera general, se trabaja en la velocidad de la toma de decisiones, que es en donde el jugador debe pensar rápido. ¿eh? Las actividades lúdicas buscan encontrar juegos en espacio más o menos reducidos, busca el perfeccionamiento de todos aquellos principios tácticos, tanto defensivos como ofensivos, que van a predominar nuestro sistema táctico. ¿sí? Siempre con juegos. ¿sí? Por ejemplo, jugar un 5 contra 5 en un cuadrado de 30 por 30. ¿Cuál es el objetivo? Conservar la pelota. Cambios de juego, pressing por parte del equipo que marca, etc. Y después tenemos las acciones combinadas. Se trata de extraer acciones colectivas de un partido para después aplicarlas de manera aislada en el entrenamiento. Se realizan acciones simples como posición pasiva o real. Se toma siempre como referencia el sistema de juego escogido que servirá como base para desarrollar jugadas y plantear situaciones a determinados momentos del partido. No se debe con este método limitar la fantasía y el desarrollo creativo de cualquier jugador, porque a veces se hace mecánico y previsible. Entonces, las acciones combinadas que también tengan esa parte de creatividad. Nunca le cortemos la creatividad a los jugadores y a las jugadoras, nunca los limitemos, nunca vayamos a esto, sí, es mejor la idea dejarle que sean libres, que trabajen, porque de esto se trata, de ser creativos. También a veces nosotros tenemos los partidos, los entrenadores vemos un partido cerrado y siempre hay alguien, el más creativo, que es el que lo termina abriendo. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de la creatividad, hablamos de la condición natural de cada ser humano. Dejémoslo ser, dejémosla libre, que se exponga en la cancha y sea creativo. Y dentro de las posibilidades, la más creativo posible. Y después tenemos los partidos libres, que se trata de un juego real, con las reglas obviamente propias del fútbol, en el que se engloban ya los conceptos y movimientos aprendidos en los otros métodos. Deben aplicarse obviamente al juego real todos los conceptos entrenados, con las diversas formas vistas en los métodos anteriores. Es un partido libre, un ensayo donde ya sacamos muchas conclusiones, y como decimos nosotros, de ahí con todo lo demás, ¿sí? Con la pizarra, con un poco de bioanálisis, con el método lúdico, con los partidos libres, con los juegos, con todo, vayamos con todos los elementos que se pueden hacer en la semana. Estas son todas cosas que se hacen en la semana, ¿sí? Solamente para trabajar la táctica y la estrategia. Es muchísimo, el fútbol es muy abarcativo, es muy grande, es muy, como decimos, es muy amplio, ¿sí? Pero a su vez también
Se refiere a pase, recepción, pegada, quite, cabezazo y algunos movimientos más. Entonces, dentro de eso exploremos, seamos creativos, creativas. Dentro de eso saquemos lo mejor, ¿sí? Saquemos lo mejor de lo que tengamos en la cabeza, de lo que nosotros podamos agarrar y decir, bueno, se me ocurrió esto, bueno, vamos a llevarlo adelante. Vamos a llevar adelante. No tengan miedo a ver, a jugar con 4 enganches o con 4 delanteros. Esto es un juego. Improvisen también a su vez dentro de los entrenamientos, ¿no? Por supuesto. Que sean creativos, sean creativas, eh, prueben todo el tiempo y ahí saquen conclusiones. La idea es esa, ¿no? Obviamente, análisis, eh, analizar bien y obviamente a veces nosotros podemos decir una cosa, por ahí van a encontrarse otras capacitaciones que dicen, no, tiene que ser así, así. Bueno, es una capacitación donde es libre, donde nadie tiene la última palabra, por ahí nosotros podemos decir una cosa, cada capacitación tiene cosas buenas, donde nos van quedando de todos un poco, ¿no? Obviamente nosotros tenemos muchos profesores en la vida, a veces no siempre tenemos uno solo, sino que tenemos 2 o 3. Y los entrenadores lo mismo, estamos cruzados por 1, 2 o 3 entrenadores. Pues saquemos lo mejor de cada uno y cada una. Entonces, nos marcó un entrenador o una entrenadora buenísimo. ¿Sí? Aprovechemos lo que nos enseñó. ¿Sí? Por nosotros los que fuimos jugadores o jugadoras, por ahí tenemos un poquito más como decimos nosotros, de conocimiento o no, pero no deja de tener el juego en sí. Entonces, y a los que no jugaron o a las que no jugaron, es igual porque la idea es tratar de llegarle al jugador o a la jugadora. ¿Sí? No, hay veces que hay jugadores que son buenísimos, o jugadores que son buenísimos y cuando van a dirigir no pueden transmitir. ¿Por qué? Porque se trata de lo que mejor nos tenemos adentro, llevarlo al plantel de fútbol con las mejores herramientas posibles. ¿Sí? De esto se trata. Tan sencillo como eso, tratar de convencer al jugador con elocuencia, primero estar convencidos nosotros y nosotras de que lo que tenemos y lo que vamos a llevar es lo ideal. Y después a él, a ella, a la jugadora, y ahí trabajar mucho. Estos son los sistemas, ¿sí? Estos son los métodos. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias de corazón. Mi nombre es Alejandro Gil y nos vemos en la próxima clase.